Lunes, día de hacer análisis también de cómo comienza la semana, de los hechos importantes en el país y en el mundo. Hoy nos vamos a quedar seguramente en el país con el historiador, cientista político Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. ¿Has sobrevivido a la mudanza? Bueno, estoy en eso. Tú sabes que es fácil empezarla, pero difícil terminarla. Ah, sí, pero sí. Estamos en eso. Sí. ¿Alguna medalla olímpica mereces por el esfuerzo de estos días? No creo que para tanto. Una de bronce, aunque sea, Gerardo. Si hay algo tan pesadillesco como una mudanza, sobre todo cuando uno tiene papeles y libros, bueno, creo que no se ha inventado todavía, ¿eh? No se ha inventado. No se ha inventado. Bueno, Gerardo, empezamos una semana con muchas cosas. En la jornada de mañana, bueno, Venezuela, ya el presidente Chávez se encuentra en Brasil, ¿verdad? Se incorpora al Mercosur como miembro pleno. Hay que ver qué es lo que establece. Puede haber alguna novedad en estas horas que lleguen desde Paraguay, según algunos anuncian o intuyen. Vamos a ver qué pasa. Pero en el ámbito local, realmente hay dos temas importantísimos, como son nuestro relacionamiento con la República Argentina, tema que parece eterno desde que el kirchnerismo se instaló, ¿verdad?, como gobierno en el vecino país. Y el otro tema es la decisión del Partido Colorado, aparentemente con una mayoría que estaría dispuesta a hacerlo, con algunos directores de entes del Estado, oficinas del Estado, que habrían señalado que luego de las declaraciones de Mujica, en las cuales señalaba que él no quería generar desocupación en la gente de la oposición que tuviera cargos en estos momentos en el Estado, ¿verdad?, en representación del Partido Colorado y del Partido Nacional. Bueno, parece ser que esta noche el Partido Colorado va a establecer la posibilidad de ausentarse de los directorios. Se asegura que una de las causas es el malestar que produjo la declaración de Mujica y fundamentalmente el deseo expreso de algunas personas que están desarrollando tarea en los directorios, que dijeron que se sentían humillados y que deseaban abandonar sus lugares de trabajo. ¿Por dónde quieres empezar? Empecemos por las relaciones bilaterales con Argentina, respecto a las cuales, por un lado, hay poco que decir. Este gobierno apostó a un vínculo de buena vecindad. Era muy importante marcar una inflexión respecto a una situación muy conflictiva que se había dado y de cargar de un contenido más positivo el Fallo de la Haya, que daba un espacio para, bueno, rearticular las relaciones que tenían una agenda bilateral muy nutrida. Pero lo cierto es que después de 2 años largos de paciencia estratégica, como ha dicho el presidente Mujica, las respuestas del otro lado, bueno, han sido muy negativas. Y creo que ha llegado el momento de una inflexión. La inflexión no se trata de no continuar la negociación. Siempre deberemos negociar, en particular con un vecino complejo, como la Argentina será con los Kirchner y luego de los Kirchner, porque también fue complicado antes del kirchnerismo. El Uruguay con la Argentina ha tenido un vínculo muy complejo históricamente. ¿Siempre perdimos, como dijo el presidente Mujica? No es cierto. El Uruguay tuvo momentos mucho más difíciles que este. Te recuerdo 2. A comienzos del siglo XX, un canciller argentino, el canciller Estanislao Ceballos, pregonaba la doctrina del Uruguay como país de fronteras secas. ¿Esto qué quería decir? Que si uno iba a la playa, a cualquier playa uruguaya, y se zambullía, estaba en territorio argentino. El nivel de enfrentamiento llegó a ser tan grande, imagínate, que en 1909
la Armada Argentina hizo maniobras militares en la isla de Flores, en la madrugada de una jornada. Imagínate el nivel de beligerancia que ello suponía. Sin embargo, en aquel contexto, Uruguay, triangulando con Brasil, sí. En Brasil estaba como canciller una figura absolutamente central, que fue el gran constructor de Itamaraty, que era el barón de Río Branco. Bueno, en aquel momento Uruguay supo jugar sus cartas diplomáticas, obtuvo un tratado muy favorable, que era el Tratado de Rectificación de Límites de la Laguna Merín y del río Yaguarón, y logró una posición muy favorable, que le permitió primero el protocolo Sáenz Peña, lo cual habilitaba una situación de paz en el Río de la Plata, y que con el tiempo, le permitió un tratado favorable, como el Tratado del Río de la Plata en 1973, signado ya por un Perón que estaba en los umbrales de la muerte, y el entonces presidente uruguayo, ya dictador, Juan María Bordaberry. En varias oportunidades hemos roto relaciones diplomáticas con la Argentina, y tuvimos una década terrible, la década entre el 45 y el 55, en donde, bueno, las relaciones con Perón fueron sumamente difíciles. Pero creo que ahora... Se habló de un bombardeo que tenía previsto el general Perón sobre Radio Carve, me acuerdo incluso, ¿no? Eran relaciones complejísimas. El recientemente fallecido Juan Antonio Done escribió un libro fantástico con documentos de los archivos diplomáticos norteamericanos y británicos, muy reveladores, a propósito de esa década de enfrentamientos. Allí la hipótesis que se manejaba en Uruguay era la hipótesis de la invasión argentina sobre Uruguay. También es cierto, advirtámoslo, que la conspiración antiperonista estaba radicada en Montevideo, y que, por ejemplo, quienes bombardearon Plaza de Mayo meses antes de la llamada Cruzada Libertadora, Revolución Libertadora del 55, volvieron a Montevideo. Una cosa y también era cierta, pero en estas condiciones actuales la situación es distinta. Es decir, nosotros hemos tenido un gobierno, como el gobierno de Mujica, que ha hecho todo y más para tener un buen relacionamiento y para tener una negociación franca sobre una agenda bilateral muy amplia. Al principio logró cosas, ¿eh? Que al principio logró cosas, por ejemplo, lo del puente lo desactivó. Se desactivó lo del puente, se avanzó en las negociaciones respecto a asuntos sumamente importantes. Incluso todo estaba indicado como que el dragado del canal Martín García estaba a punto de ser destrabado. Había una negociación muy compleja, pero una negociación con aspectos positivos respecto a las excepciones a las políticas proteccionistas, pero se llega a un momento en donde, bueno, esta actitud de paciencia estratégica yo creo que tiene que dar lugar, creo que va a dar lugar a un cambio de tono. El cambio de tono no va a ser una negativa a negociar, por el contrario, el Uruguay va a seguir negociando. Sin embargo, yo creo que Uruguay va a jugar va a ser una jugada a nivel regional y va a adquirir una posición más dura respecto de la Argentina. ¿Y con quién va a buscar asociarse? Y bueno, va a buscar asociarse con Brasil. Hay indicios fuertes de que Uruguay está avanzando en la negociación de un tratado muy importante con Brasil, un tratado de libre circulación de bienes y personas, un tratado que va a firmar complementación productiva. Se habla de un vínculo muy especial entre no solamente los gobiernos, sino también la figura de los presidentes, entre Dilma Rousseff y Mujica. Todo lleva a indicar de que la reunión de mañana, que va a ser muy previsible en cuanto a firmar la incorporación de Venezuela como socio pleno, va a tener también alguna novedad en relación a esta situación. Creo que ha llegado el momento que incluso como país Uruguay afirme una postura mucho más dura respecto de la Argentina. El kirchnerismo está mal acostumbrado.
como ha ocurrido muchas veces en relación al gobierno argentino, Argentina maneja la política exterior como si fuera un vector de la política interna. Incluso la maneja en función de la acumulación de poder interno. Eso legitima posturas que en materia internacional son absolutamente inadmisibles. El gobierno argentino no puede entrometerse en modo alguno en la decisión de un organismo de contralor como el Tribunal de Cuentas de un Estado soberano como el del Uruguay. Ya ha traspasado todos los límites de lo admisible. Y creo que sobre esto finalmente hay conciencia en el gobierno. Esta última semana, en donde hemos visto una circulación, un cruce interminable de comunicaciones públicas, y hemos visto una actitud que no es de ahora, ya en la última cumbre del Mercosur en Montevideo en diciembre pasado, las relaciones entre José Mujica y Cristina Fernández habían llegado a un nivel muy bajo. Bueno, me da la impresión de que ahora va a haber una inflexión con una posición mucho más dura que, repito, no va a culminar, no va a traducirse, sería absurdo que se tradujera en una suerte de no negociación, pero sí va a haber una postura pública más firme, más dura, más afirmativa de lo que implica el relacionamiento entre países soberanos, con una negociación que va a seguir siendo dura y que ojalá en un largo contencioso, porque recordemos, hubo un momento en que el conflicto por el tema ex-Bosnia, hoy UPM, parecía como opacar el amplio espectro de relaciones bilaterales, de asuntos bilaterales. Sí. Nosotros tenemos enfrentamiento en temas portuarios, nosotros tenemos temas de conectividad energética claves. Sí. Argentina está impidiendo el paso de energía paraguaya de bajo costo para que necesita pasar por territorio argentino. Nosotros tenemos vínculos energéticos claves, está con la propia Argentina, tenemos el tema de la regasificadora, tenemos el tema del canal de Martín García, que ha tenido realmente un desarrollo ya que uno no puede sino calificar como kafkiano. Tenemos el tema del cepo cambiario y el impacto enorme que va a causar en la próxima temporada turística. En suma, tenemos un largo espectro de cuestiones bilaterales que deben ser asumidos de otra manera y frente a los cuales el gobierno argentino no ha actuado de manera legítima. Esto requiere una postura más firme del gobierno uruguayo y yo presumo que es lo que va a ocurrir en lo que vendrá. Claro, es decir que la jornada de mañana puede traer noticias al respecto, ¿verdad? Sí, no va a haber novedades respecto a la situación de Paraguay y a la incorporación plena de Venezuela. Eso es inmodificable, parece. Va a ser todo muy previsible. Lo que sí puede haber novedades es en el vínculo complicado, enrarecido entre Uruguay y Argentina, y allí el factor Brasil una vez más es un factor clave. En el fin de semana Astori ratificó nuevamente su pensamiento con respecto a la situación de Venezuela en el Mercosur, ¿no? Es decir, claro, volvió a marcar en forma tajante su desacuerdo. Lo que pasa es que aquí ya está instalado un desacuerdo básico. Si bien en el Frente Amplio hay coincidencia respecto a la necesidad de una suspensión sin sanciones económicas, solo con sanciones políticas a Paraguay por el episodio de la destitución del expresidente Lugo, sí. En eso hay acuerdo, no hay dos posiciones. Sí. Hay dos posiciones, sí, muy claramente marcadas respecto a la forma en que se procesa el ingreso inmediato de Venezuela como socio pleno. No hay discrepancias en cuanto a la necesidad de que el Estado brasileño, que no es el gobierno, es el Estado, se incorpore al Mercosur. Yo creo que incluso la gran mayoría de los dirigentes de la oposición uruguaya tampoco tienen discrepancias respecto a la pertinencia de que el Estado venezolano se incorpore al Mercosur. Sí hay discrepancias fuertes respecto a la forma, al violentamiento de los procedimientos, respecto a la forma de argumentar eso, es decir, es inadmisible la referencia a que la política supera lo jurídico. De acuerdo a ese mismo argumento, lo de Paraguay debiera haber tenido una actitud diferente.
la política no puede superar lo jurídico, es una frase de enorme peligro, sobre todo en materia de política internacional, pero también en cualquier otra materia. Y hay una discrepancia de fondo respecto a la oportunidad política de suspender a Paraguay y en el mismo acto incorporar a Venezuela. Creo que allí hay discrepancias de fondo que se van a ver. Como también hay discrepancias, y pasamos al segundo tema que tú querías tratar. Sí, sí. Respecto al tema de la actitud de Vamos Uruguay sobre su presencia en los directorios de empresas públicas y entes autónomos. Aquí hay que ser muy claro. Hay una larga tradición en el país respecto a la necesidad de diferenciar Estado y gobierno. No son lo mismo. Y confundirlos es un grave error. Es un grave error en términos de concepto político, pero sobre todo es un grave error en términos de práctica política. Y el primero que lo debe tener claro es el presidente de la República. El presidente de la República no es el dueño del Estado, es el jefe de gobierno. El Estado tiene una presencia superior. Y en ese sentido ha habido en el país una práctica, que es una práctica correcta, de una coparticipación a nivel del Estado, incluso de aquellos sectores opositores que no concuerdan con el gobierno. Esta actitud fue violentada luego de la dictadura, y recordémoslo, fue violentada por los últimos presidentes de los partidos tradicionales. Fue violentada en principio por el doctor Lacalle, luego en la segunda administración, no había sido así en la primera administración, en donde el doctor Sanguinetti abrió los directorios de empresas públicas y entes autónomos a la participación de delegados del Frente Amplio, no lo hizo en ocasión de su segundo gobierno entre el 95 y el 2000, y tampoco lo hizo el presidente Valle entre el 2000 y el 2005. También es cierto que el presidente Vázquez, más allá que lo proclamó, tampoco lo logró entre el 2005 y el 2010. Un gran logro de este gobierno era retomar la vieja tradición y volver a que el Estado era un Estado en donde participaban todos los partidos con representación parlamentaria, más allá de su postura respecto al gobierno. Ahora vemos que este gobierno, que había logrado ese logro muy importante, a lo que se sumaba la concreción de un pacto político que permitía la renovación de la integración de los organismos de Contralor después de 15 años de que esto no se podía lograr, ahora vemos que este mismo gobierno, con palabras muy desafortunadas, primero de la senadora Topolansky y luego del propio presidente Mujica, este gobierno parece borrar con el codo lo que escribió con la mano. Es decir, no hay posibilidad alguna de que se exija a los representantes de la oposición estar de acuerdo con el gobierno como peaje para que permanezcan en la representación de los entes autónomos y empresas públicas. Ese argumento fue el argumento que sufrió el Frente Amplio durante 15 y 20 años, y frente al cual reclamó duramente sin obtener respuesta. Seguramente tú y yo y los oyentes podrán recordar la prédica constante del general Sereni en reivindicación de ese derecho, que no era una concesión graciosa de los gobiernos de turno, era un derecho que el Frente Amplio tenía cuando representaba los 22, el 30, el 33, el 40% de la ciudadanía y no tenía acceso a la dirección de empresas y de entes autónomos. Ahora el gobierno vuelve a incurrir en aquella doctrina que el Frente Amplio sufrió. La justificación de la senadora Topolansky es la misma justificación de los expresidentes Lacalle, Sanguinetti y Valle. Si no están de acuerdo con el gobierno, que se vayan. Y yo realmente, tú me tildarás de ingenuo, pero a veces apostar a la mejor versión de las personas es comprometer a las personas. Yo esperé que el presidente Mujica desautorizara a la senadora Topolansky. Lejos de hacerlo, incurrió en uno de sus dichos, que es un dicho insultante. Hablar de que no los va a dejar sin trabajo es algo impropio para un presidente de la República. Me parece que la actitud de Bordaberry no es correcta. Algunos dirigentes de la oposición ya lo han dicho.
incluso yo coincido con... Partido Nacional. Yo coincido, sí. El Partido Nacional ha dicho que no se va a retirar. Pero es que es lo lógico, es lo que la ciudadanía debe reclamar, venga de donde venga, venga de donde venga. Los entes autónomos y las empresas públicas no le pertenecen al gobierno. La oposición no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de estar allí para cumplir funciones de codirección, claro, pero sobre todo para cumplir funciones de fiscalización. La fiscalización la debe hacer allí, si no ocurre lo que pasó en el anterior gobierno, en donde, como no había representantes de la oposición en las empresas públicas y entes autónomos, bueno, los partidos tenían que convocar al Parlamento para saber qué estaba ocurriendo allí. Es dinero público, son empresas del Estado, el Estado nos representa a todos. Yo por eso creo que es un error lo señalado por Bordaberry, y tiendo a pensar de que es un error que tiene mucho de demagógico, porque por supuesto de que de inmediato marca un perfil distintivo de Vamos Uruguay, marca un perfil de desinterés, pero aquí no se habla acá no hay que banalizar la discusión y decir que lo que está en juego son los cargos, es el empleo de algunas personas. Acá lo que está en juego es la codirección de empresas que nos pertenecen a todos y la fiscalización que todo gobierno debe tener en empresas que son del Estado. Entonces los sectores políticos deben asumir esto, sí, que forma parte de la mejor tradición constitucional. Por eso me da la impresión de que en el Partido Colorado no va a haber acuerdo. No sé qué va a hacer Uruguay. Vamos Uruguay tiene mayoría en el comité ejecutivo del Partido Colorado, pero los sectores de Proba han sido muy firmes en cuestionar esta visión. El Partido Nacional no se va a ir de los entes autónomos y de las empresas públicas, y el Partido Independiente tampoco. Con lo cual, la actitud de Vamos Uruguay quedaría aislada, y sobre todo se consumaría una situación que yo creo que no le hace bien al país. Uno se pregunta por qué hay tanta crispación en el país en un momento en donde el país, según sus números, no está pasando por un momento que justifique esas crispaciones, ¿verdad? Sí tenemos una cantidad de dificultades en el campo de la educación, en el campo de la salud, por ejemplo. Es terrible, ¿no? Es decir, ahora se está anunciando la posibilidad de una huelga en el escenario de la salud. Es decir, hay hechos que no se corresponden con una realidad, salvo que esa realidad esté tan disfrazada, ¿verdad?, que no la podamos ver. Yo no estoy diciendo que el país está viviendo un momento esplendoroso, brillante, pero no está viviendo un momento como el que pueda estar justificando, digamos, tantos focos de tensión que hay en tantos lados, ¿no? ¿Qué está pasando allí? Yo creo que yo no te puedo hacer esa pregunta para que me la contestes ahora, pero... pero es una reflexión que responde. Tú te preguntas, yo me hago la misma pregunta. No llegamos a la mitad del gobierno. Sí. ¿Es que la crispación tiene fundamentos que no vemos, o es que quienes dirigen la cosa pública, y aquí no solamente estoy poniendo a los dirigentes del gobierno, estoy también poniendo a los dirigentes de la oposición, están en circuitos cerrados y están teniendo distorsiones sobre la realidad? Sí. Yo realmente creo más bien lo segundo, porque fíjate, yo siempre recuerdo el discurso inaugural del presidente Mujica. Sí. El discurso inaugural del presidente Mujica habló de su concepción de gobierno, y él dijo: para mí gobernar es crear las condiciones de gobierno, y crear las condiciones de gobierno es buscar los acuerdos multipartidarios, aun cuando mi partido tenga mayoría legislativa. Dijo algo más: tenemos que tener políticas de Estado, no en todos los temas, pero sí en algunos imprescindibles. Educación, seguridad, medio ambiente, energía. Bueno, yo simplemente quiero el cumplimiento de eso. Claro. Pero además... Yo quiero el cumplimiento de que a 2 años y medio del gobierno, los partidos de la oposición, como en muchos está ocurriendo, no anticipen de manera poco creíble
la campaña electoral y comiencen a afirmar sus perfiles en relación al gobierno para buscar un mejor posicionamiento, cosa que yo creo que es equivocada, como lo están indicando las encuestas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay motivos reales de crispación o en realidad hay circuitos cerrados que están evitando que los dirigentes políticos vean la realidad? Yo realmente, Jorge, creo mucho más lo segundo que lo primero. Sí, además hay otros temas que son más difíciles de ubicar, por ejemplo, todas las situaciones que se han generado en el campo de la enseñanza. Allí hay mucho movimiento gremial, ¿verdad, Gerardo? El hecho de que haya 2 contenedores que se hayan comprado para el Hospital Pasteur, que estén preparados y que no hayan echado a andar todavía porque falta personal. Me parece que hay algunos atisbos en algunas zonas, por lo menos algunas, no me corresponde a mí decirlo a todos, yo no tengo por qué juzgar al gobierno, puedo dar impresiones a partir de situaciones determinadas, pero no es mi papel, no es mi rol, no me lo quiero no lo quiero asumir tampoco de juzgar, porque no es mi tarea, no es mi objetivo. Pero hay cosas que te sorprenden, ¿verdad? La ineficiencia, el amateurismo en el tratamiento de algunas cosas, ¿verdad? Estamos hablando de esto. Hay actores, sí, lo sabemos todos, hay actores que no quieren que hayan acuerdos. Cuando nosotros vemos... Pero no hay ineficiencia también, Gerardo. Por supuesto que hay ineficiencia, y que hay problemas de gestión, y por supuesto de que han habido designaciones incorrectas. Todo eso es así. Hay también actores que realmente no quieren que hayan acuerdos. Cuando uno ve, por ejemplo, que el sector limpiezas del grupo de trabajadores de Avión, otra, sí. En Montevideo, violenta una y otra vez la decisión de la directiva de Avión, que busca caminos de negociación. Recordemos, directiva que es distinta a la directiva que hubo en su momento y que trató de dinamitar todos los puentes. Bueno, uno, ¿qué es lo que está viendo? Hay actores que quieren que no haya acuerdo. Cuando uno ve la exacerbación de las posturas respecto al gobierno en ciertos sectores de la oposición, buscando perfilismos, bueno, uno ve que realmente hay sectores de la oposición que quieren dinamitar los acuerdos. Cuando uno ve en el gobierno declaraciones que en contextos difíciles lo único que hacen es negar los propios errores, que como tú dices son a veces en casos flagrantes, errores de gestión, y que buscan poco menos que dinamitar todos los puentes y transferir todas las responsabilidades a la oposición, uno, ¿qué es lo que ve? Bueno, en realidad ve que no hay voluntad de construir acuerdos, y el país necesita esos acuerdos. Sí. Esto no es una cuestión de postura ideológica ni de postura política. El propio presidente lo ha dicho, hay algunos asuntos en los que nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Cómo es posible que a 2 años y medio de la próxima elección, digamos, en la educación ya no puede haber acuerdos? Sí. Nos rindamos a que en la educación no puede haber acuerdos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible en términos de gestión pública que después de 2 años de gobierno comiencen las clases y tengamos centenares de institutos de educación pública, o sea, donde van los hijos de los trabajadores, los hijos de los más pobres, que están en condiciones inadmisibles? ¿Cómo es posible? Hay que llamar a responsabilidad a quienes permitieron eso. No puede ser de que algunas soluciones habitacionales para institutos de educación pública recién se resuelvan en octubre, cuando las clases empezaron en marzo. No puede ser eso. ¿Sabes que y lo terminamos por aquí porque nos hemos ido de tiempo? Es interesantísimo escucharte, Gerardo. Yo lo he comentado aquí frente a este micrófono, no sé si no hablando contigo incluso. Jorge Lanata en su programa en la Argentina ha señalado que sería bueno que fuera obligatorio por parte de los funcionarios, ¿verdad? De los funcionarios con cargos políticos, ¿verdad? Cargos de decisión del Estado, que fuera obligatorio que se atendieran en los hospitales públicos, que sus hijos fueran a las escuelas públicas,
porque de esa manera estarían más próximos a una realidad y podrían defender esa realidad que a veces ellos encuentran como con excusas, ¿verdad? Encuentran la excusa apropiada para sostener situaciones que de pronto son para muchos intolerables. Es un tema largo. El lunes de la semana próxima, si no hay otros elementos, tal vez sigamos con esto. ¿Te parece bien? ¿Cómo no, Jorge? ¿Quedaste... Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Igualmente. ¿Quedaste decepcionado ayer? ¿Cómo le decimos a los uruguayos que pensar que somos los cuartos en el mundo, que somos los campeones de América, que vamos a ser campeones de todo? ¿Cómo les decimos? Bueno, decepcionado quedé. Sí. Pero no porque digamos, estuviera, y tu pregunta va a eso, conteste en que hay que ganar siempre. Sí. No. ¿Y lo demás qué hacen? Hay 3 resultados. Y cuando gana el mejor, como ocurrió ayer, bueno, uno está defraudado, pero Uruguay tiene que pelear todos los partidos, y todos los partidos le van a ser difíciles. Y Uruguay para ganar, tiene que siempre tener un plus. Y ese plus es cada vez más difícil. Y no nos equivoquemos, Senegal ayer jugó muy bien, sí, ganar. Sí. Con 10 jugadores parecía que tenían 12. Sí. Uruguay tuvo muchas chances. Muy cansado Uruguay, Jugó cansado, lo cual es bastante poco explicable. Sí. Realmente a mí la explicación de la participación en la marcha, de la inauguración, no me convence. Hoy la parte física debe estar garantizada por otros mecanismos. Sí. Parece poco creíble, porque los muchachos de Senegal también marcharon y ayer volaban. Sí, es cierto. ¿Sabes lo que me gustó del desfile? Ver a los países pobres, y esto no es demagogia, no me importa, me encantó la delegación de los Estados Unidos, de Brasil, de los países grandes, me encantó. Pero ver países tan sufridos como Afganistán, Ruanda. Descubrir el nombre de países que yo no sabía ni que existían. Esa alegría. Universal. Exactamente. Universal. Irak. Sentir que la gente aplaudía me pareció una pequeña recompensa para tantos sufrimientos que tienen, Los Juegos Olímpicos en ese sentido es muy bueno. Un abrazo, Gerardo. Un abrazo para ti y para la audiencia. Chau.